Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Continuamos con nuestra serie de Apocalipsis, capítulo a capítulo, texto a texto, bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Y nos corresponde en esta mañana Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5, que dice así: Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono salían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Nosotros hemos estado estudiando en el capítulo 4 que Juan está en un escenario celestial observando el trono de Dios, y en ese trono observa pues la gloria y la majestuosidad preciosa de nuestro Dios. Luego el que está sentado en el trono, que no lo describe físicamente, sino que lo describe metafóricamente, hablando de su justicia, su santidad, su pureza, su misericordia. Luego pasa a describir los 24 ancianos que representan la iglesia de todos los tiempos, es decir, representan la obra perfecta de Jesucristo aplicada y consumada a través del pacto, es decir, muestra la obra pactual cumplida de Cristo a favor de la historia, de los hombres y mujeres de toda la historia en la redención. Y luego en este versículo, el versículo 5, nos corresponde hablar de otro tema que es muy importante, que tiene que ver con el entendimiento de la Trinidad, de la Deidad, pero también tiene que ver con la obra perfecta del Evangelio, cómo nos es aplicado, cómo lo entendemos, cómo lo comprendemos. Y el título de esta mañana es ¿Su espíritu en la corte? Es una pregunta. Porque la mayoría de personas, a raíz del entendimiento que tienen del Apocalipsis, dicen que Jesucristo está en el trono sentado y el Espíritu Santo está en la iglesia. Es decir, Jesucristo está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. La mayoría de personas con relación al tema del Espíritu Santo dice: el Espíritu Santo está en medio de los creyentes, es el que intercede por los creyentes, es el que convence a los pecadores de justicia y de juicio, y entonces por supuesto no puede estar en el trono de Dios. Vamos a ver qué dice el texto y cómo podemos comprender si realmente el Espíritu Santo está en la tierra o está en el cielo, o dónde está. ¿Dónde está el Espíritu Santo en este momento? Sin embargo, para describir toda esta participación y acción del Espíritu Santo sobrenaturalmente, Juan añade algunos detalles adicionales y describe la escena del trono celestial de manera asombrosa. La describe mediante fenómenos naturales, fenómenos que en otros textos y en otros episodios han sido comunes, como en el caso cuando Moisés recibe las tablas de la ley, o en el momento de la transfiguración, o también cuando Jesús muere. Fenómenos sobrenaturales como truenos, relámpagos, oscuridad o voces, y es justo lo que está pasando aquí. Narra el trono celestial usando múltiples fenómenos y términos familiares que son una combinación de efectos acústicos y efectos visuales que Juan tiene, y expresa todo esto para mostrar que fuera del sitio de gobierno pues no hay nadie quien ejerza autoridad como Jesucristo. El trono en este caso no es pasivo, no es tranquilo, sino que es un trono central del gobierno justo de Dios. Es decir, la centralidad del trono y la centralidad de Cristo en el trono es maravillosamente importante para nosotros poder comprender el gobierno de Cristo en la iglesia. La pregunta es: ¿cómo este trono describe la majestad, el poder, la grandeza, la soberanía y la magnificencia de nuestro Señor? Y podemos decirlo: ¿no se supone que el Espíritu Santo de Dios está en la tierra? Si el Espíritu Santo de Dios está en la tierra, entonces, ¿cómo podemos describirlo en el cielo? O dicho de otra manera, ¿mejor este versículo 5 del capítulo 4 de Apocalipsis realmente describe al Espíritu Santo? ¿O está describiendo otros fenómenos poderosos y extraordinarios, pero no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué Él está en el cielo? Bueno, la respuesta es muy sencilla: porque el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo, como Dios, tiene todos los atributos de Dios, entre ellos la omnipresencia. Es decir, el Espíritu Santo está presente en cada lugar, en cada circunstancia, está en el cielo, en el trono de Dios, pero también está en la tierra, porque Él es Espíritu y es omnipresente. Y esos son aspectos muy importantes del carácter de Dios, del carácter del Espíritu Santo y de la obra perfecta de la redención. Yo quiero que leamos algunos textos de apoyo. Salmo 29, 3 al 5. Dice así: voz de Jehová sobre las aguas, truena de él Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Este texto del libro de Salmos relaciona
el poder, la majestuosidad, la grandiosidad de Dios y de Cristo, con truenos, con voces, con relámpagos y con efectos sobrenaturales, especialmente relacionados con la creación. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego en Apocalipsis 4, versículo 10 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Luego un texto del Salmo 139, versículos 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, ¿a dónde me iré o a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. Habla que el Espíritu Santo está en todo lugar y todo lo llena y lo ocupa, porque Él es Dios. Porque Él no está limitado por el tiempo o por el espacio, y porque tiene atributos excelsos que son los atributos de Dios, porque Él es Dios en sí mismo. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, mientras el Espíritu Santo está con la iglesia militante, camina y sustenta a la iglesia en sus opresiones, el Espíritu Santo está en el trono también, presencia en las acciones del gobierno de Cristo, rodea a Cristo en el trono de esplendor y testifica de la obra perfecta de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, dice la Biblia que fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Era una profecía de Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha capacitado para predicar el Evangelio. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, lo primero que nosotros debemos preguntarle es: ¿su Espíritu en la corte? El Espíritu Santo de Dios en la corte celestial, en la visión del apóstol Juan. El Espíritu Santo de Dios está en el cielo presenciando las acciones legítimas del gobierno soberano y absoluto de Jesucristo. Tres aspectos yo quiero resaltar en esta mañana con relación a la obra del Espíritu Santo. Lo primero que quiero resaltar yendo al texto es la plenitud de la presencia de su Espíritu. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. El trasfondo de la imagen de los 7 Espíritus de Dios lo hallamos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros encontramos el candelero de oro en el lugar santo, en el tabernáculo o en el templo, dice la Biblia que ese candelero de oro tenía 7 brazos, y que de esos 7 brazos estaban 7 lamparillas, y en cada una de esas lamparillas estaba el aceite de oliva, y había encendido una luz, de tal manera que 24 horas al día el aceite de oliva encendido alumbraba y testificaba de la luz o de la presencia del Espíritu Santo en su plenitud. Los 7 espíritus son descritos en la Biblia como los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Los 7 espíritus hablan de la persona del Espíritu Santo con su absoluto poder, sabiduría y cuidado para perfeccionar y cuidar a su pueblo. El número 7, lo hemos dicho en varias oportunidades, puede aludir en este contexto a la plenitud, puede aludir a la perfección, puede aludir a la obra perfecta del Espíritu Santo de Dios. En este sentido, por eso habla de los 7 espíritus, o la plenitud del Espíritu, o la perfección del Espíritu Santo de Dios.
Los espíritus, que dice aquí en plural, representan la plenitud del Espíritu Santo. Significa la perfección, la totalidad de los atributos divinos del Señor. Es decir, el Espíritu Santo no solo es Dios, sino que lo podemos conocer e identificar a través de todos los atributos de Dios. ¿Cuál es su sabiduría, su soberanía, su excelencia, su omnipresencia, su cuidado, su perfección, su plenitud? Y por supuesto el Espíritu es Dios. Los espíritus que presenta aquí, o los 7 espíritus, están asociados directamente con el Padre y con Cristo, como fuente de igual gracia, paz y benignidad. El espíritu que procede del Padre y del Hijo es una clara descripción de Cristo glorificado. Lo que está describiendo allí Juan es un trono celestial, en el trono uno sentado. Hay testimonio del pacto de Cristo a través del arco iris, semejante a la esmeralda. Hay testimonio de los efectos de la redención a través de los 24 ancianos que testifican de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Pero también está la presencia del Espíritu Santo en el trono. Y esto es maravilloso para nosotros. Porque ¿cómo poder entender la redención y la obra perfecta de Cristo sin el Espíritu Santo? Necesariamente, para poder entender la obra de la redención, es indispensable conocer y descansar en la obra perfecta del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Describe la gloria de Cristo, participa activamente en la redención, consuela y redarguye y acompaña a su pueblo hasta la gloria celestial, vigila todos los hechos, todos los cambios, todas las circunstancias de la iglesia y representa la universalidad de la presencia de Dios. Es decir, cómo Dios está presente en todo lugar y en toda circunstancia, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ojo de Dios, que todo lo conoce y lo escudriña. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son algunos intérpretes los que dicen que cuando habla de los 7 espíritus se refiere a 7 atributos del Espíritu Santo, o a esto que estamos leyendo aquí en Isaías 11:2, que serían como títulos o perfecciones o aspectos del carácter de Dios que representa también el Espíritu Santo. Es decir, que los 7 espíritus serían 7 aspectos o 7 manifestaciones del carácter de Dios. No obstante, es preferible pensar que el número 7, como lo hemos ratificado en los primeros 3 capítulos, habla de la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es pleno, absoluto, y ese 7 nos muestra la perfección de su presencia, la universalidad de su presencia, la universalidad del carácter de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versículo 2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Qué ves? Profecía de Zacarías: veo un candelabro con 7 lámparas, 7 espíritus, 7 luces, 7 antorchas. La perfección de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia no solamente es simbolizado con el aceite, sino también es simbolizado con la luz que alumbra, pero la luz también que quema y que juzga y que purifica. Es interesante que no solamente es asociado con el aceite de la unción, sino con la luz que purifica. Y en esta metáfora del candelero están presentes los 2 símbolos, porque para que alumbraran estas lámparas tenían que usarse aceite de oliva. Es decir, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, pero luego ese aceite tenía que ser encendido y tenía que permanecer encendido todo el tiempo y ardía las 24 horas en el tabernáculo. Entonces, para que ardiera, pues está la otra metáfora, la candela o la luz. Entonces, aceite y luz son 2 símbolos del Espíritu Santo. El uno alude a la unción, a la gracia, al beneficio de la unción benéfica de Dios sobre su pueblo, que era uno de los aspectos sacerdotales de Dios, pero el otro alude a la justicia del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, al igual que Cristo, nos muestra justicia y misericordia en su actuar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, desde el capítulo 1,
Juan está diciendo que los 7 espíritus, o la plenitud del Espíritu, o la presencia del Espíritu Santo de Dios está en el trono. Entonces, decir que ahora en el capítulo 4 el Espíritu Santo no está presente en el trono porque está con su iglesia es un desacierto. Porque lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo está presente en el trono de Dios, en el gobierno de Dios, en la consumación de la historia de la redención, pero también está presente en su pueblo. Isaías capítulo 4, versículo 4 dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Habla de que el Espíritu Santo es activo en la limpieza o en la santificación o en la purificación del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, para presentarla sin mancha y sin arruga. Zacarías capítulo 4, versículo 6 y versículo 10. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablando del poder, de la grandeza, de la pertinencia, de la veracidad del Espíritu Santo de Dios en la obra de la redención, especialmente aplicado en la justicia contra los opositores del pueblo de Dios. Entonces, su Espíritu en la corte, la pregunta que estamos resolviendo. El Espíritu Santo de Dios, estando presente en la iglesia, como fue descrito en los 7 mensajes a las 7 iglesias, puede estar también presente en la corte celestial. Lo primero que tenemos que decir es que sí está presente a través de su plenitud, es decir, se muestra la plenitud, la grandeza del Espíritu Santo en la historia de la redención y por supuesto en el trono celestial. En segundo lugar, tenemos que ver que el Espíritu Santo de Dios está en la corte a través de la pureza de su santidad, la pureza de su santidad. El versículo dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando Juan ve esta visión, habla de las antorchas que ardían. Él habla ampliamente en la primera parte de la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está presente? Hay manifestaciones extraordinarias de la naturaleza. Hay una combinación de efectos acústicos y visuales. Oye, ve, percibe, y esto es importante porque esto hace parte de la pedagogía de Dios en el libro de Apocalipsis, de mostrarnos una visión con elementos visuales muy llamativos, coloridos, interesantes a la retina del vidente, que es el apóstol Juan, pero también esta visión tan colorida, tan gráfica, está mezclada con efectos acústicos de voces, de trompetas, de sonidos, y en este caso el estruendo aterrador de relámpagos, truenos y voces que se escuchan y que Juan los percibe y que son muy evidentes para mostrar la presencia de Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero en el Antiguo Testamento, en muchas oportunidades, cuando estaban oficiando en el templo, dice la Biblia que la nube de Dios descendía sobre el tabernáculo, sobre la tienda de reunión, y la presencia de Dios se manifestaba a través de una nube oscura, pero en muchos casos también a través de truenos y relámpagos, de tal manera que esa manifestación plena de la presencia de Dios era supremamente aterradora. Nadie podía despreciar esa presencia o ignorar esa presencia o quedar en pie ante esa presencia estruendosa, aterradora de los truenos y los relámpagos y la combinación de sonidos estridentes con luces fulgurantes en el firmamento. Pero es justo lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué el apóstol Juan relaciona la plenitud de la presencia de Dios con unos aspectos simbólicos naturales con los cuales se comparaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? Porque nos está mostrando que Dios es el mismo y que así como se manifiesta en el trono de Dios es como se revela en la historia de la redención.
que así como se manifiesta en el trono santo y perfecto de Dios junto al Cordero, es como a lo largo de la historia de la redención, desde Moisés, Jeremías, Ezequiel, Elías, hay manifestaciones estruendosas que nos muestran el poder, el control, la soberanía, la plenitud del gobierno de Dios. La pureza de la santidad se manifiesta a través de las antorchas encendidas. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Recuerden que una de las metáforas preferidas en el libro de Apocalipsis es la luz. La luz es un ejemplo, es un símbolo, es una metáfora muy común en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Hay luz por todos lados, lámparas, estrellas, el sol fulgurante, ojos como llama de fuego, ¿sí? Pies como bronce bruñido, luz, brillo, color, son distintivos propios del libro de Apocalipsis. Se ha usado para describir el carácter de Dios. La luz se ha usado para describir el carácter de Cristo. Pero en esta oportunidad la luz se está usando para describir el carácter y la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo va a relacionar el apóstol Juan la luz o las antorchas o el fuego para hablar del Espíritu Santo? Por supuesto va a hablar de la pureza del Espíritu y de la santidad del Espíritu. La luz es un símbolo de juicio, pero también es un símbolo de pureza. La luz es usada para purificar, para limpiar las escorias. La luz es usada para mostrar lo santo, lo puro, para mostrar las imperfecciones también. En este sentido, Juan ve 7 antorchas que están ardiendo. Lo más probable, y es lo que está indicando aquí el texto, Juan no está viendo las 7 lamparillas del candelero del tabernáculo, sino que son grandes antorchas, grandes lámparas que están ardiendo alrededor del trono. No podían ser 7 lamparillas pequeñas, evoca el candelero mosaico, pero más que ese candelero que es usado en el tabernáculo, él está pensando en 7 antorchas que rodean el trono y que alumbran toda la presencia del Cordero, y que es lo que le permite determinar quién está sentado, los colores. ¿Cómo Juan puede saber de qué color es la vestidura el que está sentado en el trono? ¿Cómo puede determinar el color del arco que está sobre el trono y de este arco de esmeralda? ¿Cómo lo hace? Pues a través de la luz. Sin luz es imposible. Y el trono de Dios está rodeado de luz. Es esplendoroso, es grandioso, es brillante, luminoso, refulgente. ¿Por qué? Porque nos muestra el carácter de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero el Espíritu Santo es luz. El Espíritu Santo guía, y para guiar es a través de la luz mostrarnos el camino. El Espíritu Santo purifica, el Espíritu es santo, y por lo tanto la luz que arde, que brilla, que alumbra continuamente, nos muestra la gracia del Espíritu Santo, no solo de su presencia, sino también de su pureza a través de la santidad. Lo que está diciendo aquí el texto prácticamente es usando un gerundio, ardiendo. No solamente dice ardían, ¿sí?, como una acción pasiva, sino que nos muestra una acción continua, ardiendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Expresa continua acción, expresa una acción permanente, es decir, estas antorchas están permanentemente ardiendo en la presencia de Jesús, en el trono de Dios. En el trono de Dios, en el trono celestial, esas lámparas arden permanentemente. Y no podemos desconectar esta visión de la realidad del templo de Salomón, donde en el candelero tenían que estar alumbrando estas lámparas las 24 horas del día. Era tarea de los levitas que estas lámparas nunca dejaran de arder. Nunca faltar el aceite de oliva, porque lo que muestra es la acción permanente, continua del Espíritu Santo alumbrándonos, mostrándonos su pureza, su santidad, mostrándonos su resplandor, mostrándonos su gracia, su unción perfecta y maravillosa. La antorcha da luz y describe su santidad, describe que Cristo repudia el pecado, describe que el Espíritu Santo no tiene conexión o relación con el pecado ni con el pecador, porque Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El fenómeno de la luz, o la figura de la luz en el trono celestial, nos muestra que no hay tinieblas en Dios.
todo es transparente, todo es luminoso, no hay ninguna sombra de pecado. Dios repudia el pecado, rechaza el pecado, lo abomina, no solo en el trono, sino en el corazón de su pueblo, en el corazón de sus hijos. Él interpreta su voluntad al alentar, consolar, santificar y corregir a su pueblo a través de la presencia del Espíritu Santo. Su Espíritu en la corte, ¿está presente el Espíritu Santo de Dios en el trono de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Por la luz permanente, incandescente, inconsumible del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios ilumina todas las cosas de Dios y las hace reales para nosotros, su pueblo peregrino. Sin la luz de la palabra, sin la luz del Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos caminar en esta tierra. Nosotros andamos en medio de un mundo lleno de tinieblas, nuestro corazón inclinado siempre a las tinieblas del pecado. ¿Cómo podemos caminar en un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas? ¿Cómo tú te mantienes en pie en medio de tanta oscuridad en la sociedad en la que vivimos? La única forma, la única manera, la provisión de Dios a través del Espíritu Santo. Porque aunque vivimos en un mundo en tinieblas, en un mundo hostil, aunque nuestro propio corazón nos inclina permanentemente al mal, tenemos el Espíritu Santo de Dios. La luz del Espíritu ilumina todas las cosas de Dios, nos ilumina el camino, nos saca del valle tenebroso de la muerte y hace reales el cuidado, la gracia y la bondad incomparable de nuestro Señor y nos permite comprender que vivimos para Dios. De forma muy especial, este texto revela a Jesucristo, que es el pan verdadero que viene del cielo. Recordemos que en el tabernáculo, en la segunda parte, segunda sección del tabernáculo, en el lugar santo, estaba el candelero y la mesa con los panes de la proposición. El candelero debía estar frente a la mesa, es decir, esta luz alumbraba la mesa de los panes. ¿Quién es el pan verdadero que viene del cielo? Jesucristo. Jesucristo es nuestro pan, es nuestro alimento. Lo dice no solamente allí en Éxodo y Levítico y toda la simbología del Antiguo Testamento, sino que lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Pero así como en la simbología del tabernáculo, la mesa de los panes tenía que estar frente a la luz del candelero para que alumbrara. De igual manera, en el trono celestial, según la visión que está viendo el apóstol Juan, está Jesús sentado en el trono, pero rodeado de 7 antorchas que arden permanentemente, mostrándonos o revelándonos a Cristo, revelándonos la gracia perfecta de la redención. ¿Saben, queridos hermanos? Tú y yo no podemos comprender la obra perfecta de Jesucristo, ni el gobierno de Cristo, ni la autoridad de Cristo, si no es a través de la acción del Espíritu Santo. Sin la regeneración del Espíritu Santo, sin el convencimiento que produce el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, sin la vida nueva que produce el Espíritu Santo, tú y yo no podemos creer en Cristo, ni podemos comprender quién es el que está sentado en el trono. ¿No es esto maravilloso? ¿No es extraordinario que nosotros podamos ver que lo que está describiendo Juan allí es nada más ni nada menos que el Evangelio? Es decir, tú no puedes llegar a Cristo, tú no puedes ver a Cristo, sino es a través de la luz que nos llega del Espíritu Santo, a través de la regeneración del Espíritu Santo, a través de la intervención poderosa del Espíritu Santo, tú y yo podemos comer ese pan vivo, ese pan verdadero que es Jesucristo. Nuestra función, o muestra la función del Espíritu Santo ministrando a la iglesia durante toda la era cristiana. Si el Espíritu Santo está en el cielo, entonces la iglesia está sin el Espíritu. Sería una pregunta. Es probable que alguien esté diciendo: el Espíritu Santo nos abandonó, está en el cielo, en el trono celestial y nos dejó. Pero recordemos que en la primera parte, en el primer escenario de la visión, Juan ve que Cristo se pasea en medio de la iglesia y que tiene los 7 candeleros en su mano y los 7 Espíritus de Dios alumbrando su iglesia, alumbrándolos con su palabra. El Espíritu Santo de Dios está activo totalmente en la iglesia y hace que la iglesia brille en medio de las tinieblas. Cuando la Biblia dice: vosotros sois la luz, o cuando dice: vosotros tenéis que resplandecer como luminares en el mundo, no está diciendo que tú y yo tenemos luz propia.
nosotros somos opacos, por no decir somos tinieblas. Nosotros no tenemos luz propia, nosotros no brillamos, no somos refulgentes, nosotros somos totalmente opacos. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesucristo es luz, y a través de la luz que nos viene del Espíritu Santo, a través de la luz con la cual la palabra muestra nuestra necesidad del Salvador y nuestras impurezas, nosotros podemos brillar en medio de una sociedad corrupta. Esta iglesia brilla en este barrio y debe brillar para presentar el Evangelio a nuestro vecindario. Nuestra iglesia, nuestras casas, nuestros trabajos en medio de una sociedad hostil como la nuestra deben ser antorchas que arden. Ahora, lo que dice allí es que esas antorchas no solo arden, sino que permanecen ardiendo. Acción continua, ininterrumpida. ¿Saben, queridos hermanos? Tú y yo hemos sido puestos no para que ardamos, sino para que estemos ardiendo o alumbrando todo el tiempo. Para que permanentemente, las 24 horas del día, todos los días de la semana, en todos los lugares donde estemos, todos los días de nuestra vida, tú y yo alumbremos con la luz que nos viene del Espíritu Santo de Dios. Alumbremos a otros el camino. Le mostremos a otros sus imperfecciones, no por la luz nuestra que no tenemos, sino por la luz preciosa, brillante, refulgente del Evangelio a través de Jesucristo. Su Espíritu está en la corte. Éxodo 40, 24, 25 dice: puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y luego en Levíticos 24, 1 al 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que se traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Está mostrando justamente el cumplimiento de estos ejemplos en el trono celestial. Lo que se dio a Moisés para ser aplicado en el tabernáculo como una simbología es claramente descrito con oficialidad, con realidad, con cumplimiento en el trono celestial. Salmo 97:3 dice: fuego irá delante de ti y abrazará a sus enemigos alrededor. Juan 16, 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hechos capítulo 2, 17 al 21 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La Biblia describe a Dios y al Espíritu Santo de Dios no solo como una acción o intervención benéfica a favor de los salvos, sino también con acciones judiciales, con acciones de justicia perfecta a través del fuego consumidor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Su Espíritu en la corte. ¿Está el Espíritu Santo de Dios en la corte celestial? ¿O está con los creyentes? En tercer lugar, podemos decir que se muestra que el Espíritu Santo está en la corte celestial a través del poder que Él ejecuta en su justicia.
el poder del Espíritu Santo. El texto dice, y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Los relámpagos, los truenos y las voces evidencian la ira plena de Dios y su juicio severo. Son una evidencia de que del trono salen destellos de relámpagos, voces y el brillo de todo ese espectáculo natural de esplendor para mostrar la grandeza y el poder de Dios. En el Antiguo Testamento este grande fenómeno era asociado, conectado con la revelación de Dios. Siempre que había estos fenómenos de tormenta o de truenos y relámpagos, nos recordaba que Dios está presente. Y uno de los momentos que más recordamos en este sentido es cuando Dios dio las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, dice la Biblia que hubo truenos, relámpagos, voces, terror. ¿Por qué? Porque está la presencia misma de Dios. Es un fenómeno extraordinario del carácter de Dios. Es una manifestación clara del trono de Dios, de su juicio para con los impíos, para con los malvados. Es una muestra de su poder, de la majestad, de la omnipotencia y de la plenitud del Espíritu Santo de Dios para su juicio. Es interesante que asocie el texto aquí en este momento al Espíritu Santo no solamente con su presencia extraordinaria, no solo con su santidad, sino también con su justicia. Nosotros no podemos disociar, querida iglesia, no podemos decir, Jesucristo está relacionado con la gracia y no con la justicia. Tampoco pudiéramos decir, el Espíritu Santo se relaciona con el cuidado benefactor para la iglesia, pero no se relaciona con la justicia, porque estaríamos desconociendo el carácter perfecto de nuestro Dios Trino. Lo que tenemos que decir es, Dios Padre se manifiesta y se revela en la Escritura, en la historia de la redención, como un Padre lleno de amor que elige a su pueblo, pero como un Padre severo y un Padre justo. Jesucristo, el Hijo de Dios, en la obra de la redención en el Calvario, mostró toda su gracia para su pueblo, toda su compasión y su sabiduría benéfica, pero también mostró toda su ira, toda su justicia, al condenarnos también a través o sobre la base de ese sacrificio. De igual manera, el Espíritu Santo es gracioso, bondadoso, cariñoso y compasivo con nosotros al estar con los creyentes, al consolarnos, al guiarnos, al escucharnos, al sostenernos. Pero ¿qué hace más el Espíritu Santo? El Espíritu Santo establece justicia. ¿Por qué el Espíritu Santo establece justicia? Porque es Dios, porque tiene todo poder, porque es sobrenatural y su poder se manifiesta en su gran e incomparable justicia, que nos lo describe acá el texto, no solamente a través de la justicia del fuego que quema y purifica y que arde permanentemente en la presencia de Dios, sino también a través de este fenómeno sobrenatural en la creación. Esa es una de las manifestaciones de Dios para juicio. El justo juicio de Dios es la respuesta de Dios al clamor de la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia clama a Dios por justicia? ¿Cuántas veces tú y yo hemos clamado diciendo, Señor, haz justicia? O haznos justicia en contra de nuestros adversarios. Haznos justicia, defiéndenos, Señor. En el capítulo 5 y 6 vamos a encontrar el clamor desgarrador de las almas o de las víctimas torturadas por la persecución imperial a causa del Evangelio, que claman justicia al trono celestial. La Biblia dice en Hebreos que Abel fue muerto por Caín, y como Abel fue muerto por Caín de manera injusta, dice la Biblia que la sangre de Caín, de Abel desde la tierra, clamaba a Dios por justicia. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí por justicia. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? La iglesia siempre clama a Dios que la defienda. La iglesia siempre clama que Dios justo defienda a su pueblo. Tú y yo posiblemente hemos hecho muchos clamores diciendo, Señor, defiéndenos, haznos justicia, preséntate con tu gran justicia y poder para que nos defiendas de nuestros enemigos, de nuestros adversarios. Y lo que nos está mostrando aquí el texto
es que esta extraordinaria manifestación y combinación de sonidos y de luces y de voces es la respuesta al clamor de la iglesia por las injusticias que el mundo comete. Muestra su gran poder y muestra la disposición del pueblo de Dios para confiar y para caminar en la justicia perfecta de Dios a través del Espíritu Santo. Es el momento de aflicción, es el momento de persecución donde más precisamos ser consolados, ser defendidos y ser auxiliados por nuestro Señor. Y es allí donde llega su Espíritu Santo, que recorre toda la tierra y que acompaña a los creyentes y mora con ellos y nos hace justicia, nos defiende, nos alienta, nos purifica, nos alumbra y nos da calor. El poder del Espíritu Santo mostrado aquí en este texto. El arco iris fue visto antes de las manifestaciones de la justicia de Dios, porque la gracia antecede o precede el juicio. Y es interesante porque este versículo que estamos viendo acá, número 5, describe la justicia de Dios, que no puede ser alterada y que es profunda y que es realmente santificadora. Pero ese texto está posterior al texto que describe el arco iris de Dios. El arco iris se describe en el versículo número 3, donde dice: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dijimos que el arco iris es una señal pactual, que el arco iris es una señal de cómo somos envueltos o defendidos o cobijados o abrigados por la gracia y la misericordia y la condescendencia de Dios. Pero luego de describir ese arco, que pudiera referirse a la gracia inmerecida de la redención, se va a manifestar ahora la justicia de Dios. Al igual que en los días de Noé, primero se muestra la justicia de Dios y luego se muestra la gracia de Dios. Quienes no fueron purificados por la sangre del Cordero tendrán que soportar el fuego de la gran ira de Dios. Quienes no son alcanzados por esta relación pactual, quienes no son cobijados por esta señal de pacto que nos muestra la obra perfecta de la redención, tendrán que soportar eternamente el fuego de la ira, y de la ira incontenible, de la ira justa de Jesucristo el Cordero vencedor. Es decir, el Espíritu Santo de Dios está en la corte. No hay sombra de duda. Está para mostrarnos su presencia plena y absoluta. Está para mostrarnos también su pureza y su santidad, pero también está para mostrarnos su poder y su justicia. Quienes no son purificados por el poder del Espíritu Santo enfrentarán o soportarán la ira eterna de Dios, porque Dios es justo. Y Dios es justo y nadie nos podemos burlar de Él. Tendremos que comparecer ante su tribunal. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y luego en el Salmo 77, versículo 18, dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Relámpagos, truenos, voces manifiestan la grandeza, el poder de nuestro Dios. Éxodo 19, versículos 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. ¡Qué espectáculo más extraordinario! ¡Qué extraordinario control de la naturaleza! Mostrándonos que Dios es creador y que toda la creación manifiesta el poder absoluto, la majestad y aún la ira y la justicia de nuestro Dios. Luego en Hebreos 12:18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y luego en Job 37:4 y 5 dice: después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa,
y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. No sé si ustedes están pudiendo llevar el hilo conductor del texto, pero el hilo conductor del texto es la justicia de Dios representada a través de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo interviene en los creyentes para regeneración y para consuelo y guía, sino que también interviene en toda la creación de Dios para establecer juicio con su poder, con su plenitud, con su presencia incomparable. Es extraordinaria la voz de Dios. Dios retumba con poder. No es un suave y sonido apacible como en el caso de Elías. No es un sonido tranquilo y sereno como Dios se dirige a sus hijos. La forma como Dios se manifiesta en este momento es aterradora, es paralizante, es tenebrosa. Es una voz que aturde, es tronante, es descriptiva. Dice la Biblia que se estremecían las montañas y se estremecía el pueblo y tenían que caer de rodillas y suplicar misericordia. Por eso dice la Biblia, ante la presencia del Señor nadie permanecerá en pie. No porque toda rodilla se doble voluntariamente. No es eso lo que el texto dice, que cuando el Señor venga, toda rodilla se doblará voluntariamente, sino que ante la presencia del Señor, todos de manera involuntaria seremos compelidos con poder y gran fuerza a inclinarnos ante el Creador y decir: Señor, tú eres real, tú existes, te desconocimos, te ignoramos, te despreciamos, pero tú existes, tú realmente gobiernas todas las cosas. Diriges con tu poder, con tu gracia y con tu soberanía. Por eso la pregunta que nos planteamos es: ¿su Espíritu Santo está en la corte? ¿Está el Espíritu Santo de Dios en la corte celestial? ¿O preside en la iglesia militante? La respuesta es: el Espíritu Santo está con su iglesia militante, acompañando y cumpliendo todo y aplicando todos los efectos de la redención. Pero el Espíritu Santo está en el trono de Dios, presente, atestiguando que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Redentor, que Jesucristo es sacerdote, profeta y que es verdadero Señor. El Espíritu Santo está en el trono de Dios, alumbrando la presencia de Cristo, atestiguando de su presencia, de su plenitud, de su santidad, de su pureza, pero también atestiguando de su gran poder y de su incomparable justicia. Si algo necesitaba la iglesia, era vida, y la vida viene a través del Espíritu Santo. Él es quien la da, y Él tiene los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Si algo necesita una iglesia moribunda, como la iglesia de la Odisea, es la plenitud del Espíritu despertador y dador de vida. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos despierta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos alumbra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos levanta con poder y con autoridad y da fervor y entusiasmo y brillo a nuestra vida. El Espíritu de Dios es el agente que infunde nueva vida a una iglesia casi moribunda y la estimula a actuar. Esa es la razón por la cual la iglesia de la Odisea tiene esperanza y la iglesia de Éfeso tiene esperanza y nuestra iglesia hoy tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nuestra iglesia? El Espíritu Santo. Que aunque nosotros estemos a punto de morir o produciendo repugnancia vomitiva a nuestro Dios con nuestras acciones vergonzosas y deliberadas y perversas, el Espíritu que está en medio nuestro nos alumbra, nos despierta, nos quema, nos calienta y nos da todo el fervor y nos infunde toda la vida y nos estimula para actuar correctamente. Nada se esconde a los ojos del Espíritu de Dios omnisciente. Él conoce plenamente todo y juzga todo. Cristo nos recuerda a los que somos encargados de su obra, los encargados de la iglesia, que Él es Dios y tiene el control. Que el crecimiento de la iglesia, la estabilidad de la iglesia, la firmeza de la misma, la santidad de ella, no depende de nuestras acciones. Que no somos nosotros los que proponemos las acciones de santificación de la iglesia. Podemos hacer semanas de santificación, podemos hacer muchas acciones y actividades que propendan por la santidad y por la pureza y la integridad de la iglesia, pero nada se conseguirá si Jesucristo, el Cordero Vencedor, y el Espíritu que alumbra, no alumbra nuestras conciencias,
y nos levanta de nuestras obras muertas y nos da vida. La plenitud del Espíritu en su iglesia se muestra a través de las características o a través del fruto del Espíritu. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, griterías, iras, pleitos, maledicencias, orgías, idolatrías, deslealtades. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo se muestra por la presencia del Espíritu, por su poder, por su plenitud en medio nuestro, para obrar categóricamente. Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en su mano, por eso cuida y vigila a la iglesia de todo mal. Jesús, aún en el trono celestial, está rodeado con la luz del Espíritu, está atestiguado por la luz del Espíritu, está guiado por la luz del Espíritu Santo de Dios, porque Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, no fue un gran profeta, fue Jesús, Dios mismo, hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Como el candelero daba luz a través del aceite, la iglesia está llamada a dar luz al mundo por la acción del Espíritu Santo. Tú y yo somos responsables de alumbrar en nuestro vecindario, en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra familia, en nuestras reuniones sociales. ¿Cómo alumbramos? Por la luz del Evangelio, por la luz del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hemos sido llamados y capacitados por el Espíritu Santo para alumbrar con su luz a un mundo oscuro, a un mundo en tinieblas, a un mundo hostil. ¿Alumbramos? Es la pregunta. Siendo que el Espíritu Santo de Dios está con su iglesia, está contigo y conmigo, ¿alumbramos a otros? ¿O más bien nos constituimos en las mismas tinieblas que otros tienen y que otros promueven? Ante la justicia de Dios, representada por la presencia y por la acción y el oficio del Espíritu Santo, ante su juicio nadie escapará. Todos, absolutamente todos, estamos bajo su santa y justa ira vengativa. Todos los hombres y mujeres, creyentes o no, incrédulos o no, conocedores o no, estamos bajo la ira de Dios, bajo la sentencia de Dios. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Nuestra única esperanza se llama el Cordero Vencedor. Aunque estamos bajo la luz penetrante, bajo la luz denunciante del ojo del Espíritu Santo que escruta nuestras conciencias y que advierte nuestra maldad, nuestra única esperanza es el que está sentado en el trono. Porque Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y entregó su vida para satisfacer la justicia de Dios, para cubrir las demandas del honor de Dios y para darnos como beneficio la gracia de la salvación. ¿Es esto maravilloso? ¿Es esto extraordinariamente hermoso? ¿Es esto extraordinariamente grandioso? Porque siendo nosotros pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados. Tú y yo estamos expuestos a la luz del Espíritu y ante su luz todo sale a la luz. Nuestras vergüenzas, nuestras miserias, nuestras perversiones, nuestros secretos. Y ante su luz seremos consumidos por el fuego de su justicia, de su poder y de su santidad. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que Él está sentado en el trono como señal inequívoca de la redención aplicada y consumada, como señal plena y perfecta, oficial, de que Cristo pagó justamente, legalmente, por todos los pecados de su pueblo. Por lo tanto, su Espíritu está en la corte celestial, atestiguando que el que está sentado eficazmente es el Salvador de su pueblo. Pero el Espíritu Santo está contigo y conmigo y con nuestra iglesia hoy, dándonos testimonio de que pertenecemos a Dios y que estamos en la luz y que estamos en el verdadero y que estamos camino al cielo. Jesucristo dijo: yo voy, pero les enviaré el Consolador. Les he enviado las arras, que es el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego en Mateo 5:14, Jesús en el Sermón del Monte dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros como iglesia somos y tenemos por el Evangelio la luz. Y dice: y no estamos puestos para escondernos.
sino para estar encima y alumbrar a aquellos que nos rodean con la luz del Evangelio, con la preciosa luz del Espíritu. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Este texto describe la realidad y la obra del Espíritu Santo en el trono celestial para ratificar la deidad de Cristo y la consumación de la redención y el juicio de Dios. Pero también nos muestra la realidad del Espíritu Santo y su obrar en medio de su iglesia para limpiarnos, para alumbrarnos, para aterrorizarnos también y producirnos temor y temblor de tal manera que nosotros nos dobleguemos ante su santa y justa presencia y pidamos misericordia. Ten piedad de nosotros, ten piedad, socórrenos, sálvanos por favor, porque perecemos sin ti. Tu ira santa recae sobre nosotros y somos exterminados, somos destruidos. Pero si tu gracia nos cubre, si tu bondad nos alcanza, si el manto de tu justicia nos abriga, nosotros tenemos esperanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Inclinen su rostro, por favor, y oremos. Amado Señor, gracias te damos por darnos tu palabra. Gracias por permitirnos comprender y conocer que tú eres Dios. Gracias por permitirnos comprender que el Espíritu Santo es Dios. Que el Espíritu Santo fue enviado para dar testimonio de Jesús y para mostrarnos el camino. Que el Espíritu Santo es luz, que el Espíritu Santo es fuego, es aceite, nos alumbra, nos unge, nos conforta, nos restaura, nos cura, de tal manera que podamos vivir para ti. Gracias por permitirnos entender que el Espíritu Santo, si bien es cierto, está en el corazón de los creyentes y está en el seno de tu iglesia, también está en tu presencia santa y justa, dando testimonio de que el que está sentado en el trono es el legítimo Rey, Señor y Salvador de tu pueblo. Gracias por mostrarnos que tu presencia es justa, para mostrarnos también que tú eres santo y puro, y por mostrarnos que eres todopoderoso y que tu Espíritu Santo es Dios poderoso y justo, y que solo a través de Él nosotros somos regenerados, somos santificados y somos sostenidos y somos limpiados. Gracias te damos por enseñarnos tu palabra. Y gracias por tu precioso Espíritu que nos da testimonio de que somos hechos hijos de Dios. Tenemos un testimonio elocuente, fidedigno, de que somos hijos de Dios. Tu precioso Espíritu, el cual ha condescendido para morar en nuestro corazón. Tesoro eterno, incomparable, puesto en vasijas de barro. Grata compasión de parte tuya. Excelente misericordia, condescendencia incomparable, que solo tenemos motivos para agradecer. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande, por esa justicia tan grande, por esa santidad tan grande, por sanarnos de la herida del pecado a través del aceite suavizante, refrescante y curativo de tu precioso Espíritu Santo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.